Cuentan los ancianos del convoy, esos que todavía recuerdan cuando el cielo era azul y no este gris perpetuo que ahora nos cubre, que hubo una vez 2 niñas nacidas bajo el último eclipse natural que vio la humanidad. Era el año 2087, en lo que quedaba de un laboratorio de Guadalajara, cuando las bombas de esporas ya habían comenzado a caer y los creadores jugaban sus últimas partidas de ajedrez con cromosomas y radiación. Las gemelas nacieron con los ojos abiertos, dicen. Una miraba hacia la luz moribunda del sol oculto, la otra, hacia las sombras que bailaban en las paredes del búnker. Sus madres, 2 científicas que formaban parte del proyecto Bifurcación, supieron en ese instante que habían creado algo que no debían. Algo que convertiría el futuro en una pregunta sin respuesta cómoda. Las separaron esa misma noche. Una fue enviada a las ciudades flotantes del Amazonas. La otra, hacia las caravanas del desierto de cristal. Ninguna sabría de la existencia de la otra durante 24 años. Pero el destino, en su crueldad infinita, siempre encuentra la forma. El cuerpo de Lamecarne todavía temblaba cuando Amara retiró su cuchillo vibratorio de su cráneo blindado. Era un espécimen pequeño, apenas 3 metros de altura, probablemente uno joven separado de su manada. Aún así, había destrozado medio campamento antes de que ella pudiera interceptarlo. 3 muertos. 2 niños entre ellos. Siempre niños. El mundo nuevo tenía hambre específica de inocencia. Amara limpió la hoja en el pelaje quitinoso de la bestia mientras observaba el caos a su alrededor. El campamento del convoy número 7 era ahora un cementerio de lonas rasgadas y carretas volcadas. La gente comenzaba a salir de sus escondites, algunos llorando, otros simplemente mirando con esos ojos vacíos que todos desarrollaban después de sobrevivir suficientes ataques. Se acostumbraban. Esa era la parte que más asqueaba a Amara, lo rápido que la gente se acostumbraba. 3 cristales de memoria, gruñó mientras se acercaba al líder del convoy, un hombre llamado Esteban que había perdido la mitad de su rostro en un encuentro con vapores ácidos. La piel reconstruida con bioinjertos le daba aspecto de muñeco de cera derretido. El trato era 2, pero hubo daños extra. 3 o me llevo mi equipo y pueden enfrentarse al siguiente ellos solos. Esteban escupió hacia un lado. Literalmente escupió, porque su boca reconstruida no cerraba del todo bien y la saliva se le escapaba constantemente. Eres una maldita sanguijuela, Amara. Sabes que esos cristales valen más que oro. Tienen recuerdos del mundo antiguo, canciones, imágenes de... Me importa un carajo tus recuerdos de cuando el agua no te quemaba la piel, interrumpió ella mientras se ajustaba el respirador colgado al cuello. El aire aquí, en las llanuras de niebla de lo que alguna vez fue Colombia, no era tóxico todo el tiempo, solo cuando el viento soplaba desde el norte y traía los residuos químicos de las viejas refinerías. Pero Amara había aprendido hace tiempo que no todo el tiempo significaba eventualmente, y probablemente cuando menos lo esperas. 3 cristales o hago mi equipaje, sentenció. Los cristales de memoria eran una de las pocas monedas que valían algo en el mundo fragmentado. Pequeños chips de almacenamiento cuántico que contenían grabaciones creadas antes del colapso, películas, música, libros, fotografías de ciudades que ya no existían. Algunos convoyes los coleccionaban como tesoros religiosos. Otros los vendían en el mercado negro de Lima, dicen que está en cavernas bajo la ciudad hundida, aunque Amara nunca había bajado lo suficiente para confirmarlo. Ella los usaba como combustible para su moto y munición para su pistola de plasma. El sentimentalismo era un lujo de los muertos. Esteban finalmente cedió, como siempre cedían. Le entregó 3 cristales del tamaño de uñas, cada uno brillando con ese resplandor azul fantasmal que indicaba que todavía tenían carga. Amara los guardó en su bolsa blindada sin mirarlos 2 veces. ¿Hacia dónde te diriges ahora?, preguntó Esteban mientras señalaba el lamecarne muerto. Podríamos usar tus servicios un poco más. Vamos hacia el puente interminable. Hay rumores de un asentamiento seguro al otro lado. El puente interminable. Amara había oído las historias. Lo que alguna vez fue el puente de las Américas en Panamá se había convertido en una pesadilla arquitectónica de 200 kilómetros, construido y reconstruido desesperadamente por generaciones de refugiados tratando de llegar, ¿a dónde? Nadie lo sabía. Pero la gente seguía construyendo, seguía cruzando, seguía muriendo. Era como una metáfora terrible del mundo entero.
Voy al norte, respondió Amara mientras montaba su moto, una bestia de metal reciclado que rugía como un animal agonizante. Tengo asuntos en el gran cráter. ¿Guadalajara? Esteban frunció lo que quedaba de su ceño. Escuché que ese lugar está maldito. Que las criaturas de allí no son normales, ni siquiera para nuestros estándares. Dicen que hay un culto que las adora, que las alimenta con... Escuchaste bien, interrumpió Amara mientras activaba el motor. Por eso necesito ir. No le dijo que llevaba semanas soñando con ese lugar. Que cada noche, cuando cerraba los ojos, veía un cráter gigantesco brillando con luz violeta. Que escuchaba una voz, suave como veneno, llamándola hacia allá. No le dijo que tenía miedo de la oscuridad, un temor irracional e infantil que la perseguía desde que tenía memoria. Que dormía con todas las luces de su campamento encendidas hasta que las baterías se agotaban. Que el gran cráter, según todos los informes, estaba sumido en una oscuridad perpetua que ni las linternas más potentes podían penetrar completamente. No le dijo nada de eso porque Esteban no necesitaba saber que Amara, la cazadora más letal del hemisferio sur, tenía pesadillas como una niña pequeña. La moto rugió y ella desapareció en la niebla, dejando atrás el convoy y sus muertos frescos. Detrás de ella, sin saberlo, 3 personas se miraron entre sí, sobrevivientes que habían visto algo extraño en los ojos de la cazadora. Algo que brillaba por un segundo cuando la luz la golpeaba en cierto ángulo. Algo que parecía bioluminiscente, como las cicatrices que dejaban las esporas cuando te infectaban, pero no te mataban. Algo que parecía tener vida. En el corazón del gran cráter de Guadalajara, donde la tierra se había abierto como una herida divina hacía 50 años. Selene oficiaba la ceremonia del despertar con la gracia de quien ha nacido para ello. Su voz resonaba en las paredes de cristal fundido que formaban la catedral natural del cráter, y sus palabras se mezclaban con los cánticos de los devotos que la rodeaban. Benditas sean las formas nuevas, cantaba mientras levantaba sus manos hacia la oscuridad de arriba. Benditos los que se atreven a cambiar. Malditos los que se aferran al cadáver del mundo antiguo. Los devotos había quizás 200. Todos usando máscaras hechas de caparazones de insectos mutantes, repetían sus palabras con fervor religioso. Algunos temblaban, otros lloraban. Todos miraban hacia el centro del cráter, donde las formas esperaban en su sueño químico las formas. Así llamaba Selene a las criaturas que otros denominaban monstruos o abominaciones. Para ella, eran algo más. Eran profetas de carne y hueso de lo que la humanidad debía convertirse. Cada una era un milagro de adaptación, un testimonio de que la vida encontraba caminos incluso en el infierno que los humanos habían creado. Había la Macarn, sí, como el que probablemente estaba atacando algún convoy en este momento. Había tejedores de niebla criaturas aracnoides del tamaño de casas que secretaban gases alucinógenos. Había susurradores a Elego entre planta y animal que crecía en las grietas y hablaba usando esporas que invadían tu mente. Y había cosas sin nombre, cosas que desafiaban categorización, cosas que hacían que incluso Selene dudara si realmente merecían ser adoradas o simplemente destruidas. Pero ella nunca mostraba esas dudas. Una sacerdotisa no podía permitirse la incertidumbre. Madre Selene, susurró una voz a su lado. Era Tomás, su mano derecha. Un hombre joven que había llegado al culto después de que su familia fuera devorada por un engendro de ceniza. En lugar de buscar venganza, había buscado significado. Selene se lo había dado, como daba significado a todos los rotos que llegaban a su puerta. Los exploradores regresaron. Dicen que detectaron movimiento en el perímetro norte. ¿Alguien viene, Selene? Sintió algo extraño en su pecho. Un tirón.
por tirón, como si una cuerda invisible atada a su esternón hubiera sido jalada desde muy lejos. Era una sensación que había experimentado solo una vez antes, cuando tenía 6 años y despertó gritando en medio de la noche, convencida de que alguien, en algún lugar, estaba sufriendo exactamente el mismo dolor que ella sentía. ¿Quién viene? ¿Quién viene?, preguntó, manteniendo su voz calmada, aunque su corazón aceleraba. Una mujer ansholan en una moto. Los vigías dicen que Tomás hizo una pausa, como si las palabras le costaran trabajo. Dicen que tiene una cicatriz que brilla. Aquí, Ann tocó su propia sien izquierda. Selene llevó su mano instintivamente a su sien derecha, donde una marca idéntica, brillante, pulsante, viv, había aparecido en su piel 3 años atrás, sin explicación. Los médicos del culto, antiguos científicos, reconvertidos en chamanes, le dijeron que era una mutación benigna causada por exposición a esporas de susurradores. Ella nunca les creyó del todo. «Dejadla pasar», ordenó Selene, y su voz sonó diferente incluso para ella misma. Más grave, a más antigua, como si no fuera completamente suya. «Dejad que venga a mí Ann-Solán, sin guardias, sin armas. Madre». «Eso es, dejadla pasar», repitió, y esta vez hubo algo en su tono que hizo que Tomás retrocediera, algo que no era completamente humano. Los devotos se dispersaron para preparar la llegada, pero Selene se quedó sola en el centro del cráter, mirando hacia la oscuridad de arriba, la oscuridad que a ella nunca le había molestado, a diferencia de la mayoría de la gente. De hecho, se sentía más cómoda aquí, en las profundidades sin luz, que en cualquier lugar iluminado por el sol gris del mundo exterior. Era como si hubiera nacido para la oscuridad, como si la oscuridad hubiera nacido para ella. Cerró los ojos y por un momento, solo un momento, pero suficiente, vio a través de otros ojos. Vio el mundo desde una perspectiva diferente. Vio una carretera desolada, una moto rugiendo, manos con cicatrices que no eran suyas aferrándose al manubrio. Vio a través de los ojos de la mujer que se acercaba. Y en ese instante, Selene supo 3 cosas con absoluta certeza. Primera, que la mujer que venía tenía su mismo rostro. Segunda, que habían sido creadas para un propósito que ninguna de las dos comprendía todavía. Tercera, que cuando finalmente se encontraran, una de ellas tendría que morir, o peor, ambas tendrían que convertirse en algo que ya no sería completamente humano. Amara detuvo su moto en el borde del cráter, y por primera vez en años sintió algo parecido al asombro genuino. El gran cráter de Guadalajara no era simplemente un agujero en la tierra, era una catedral invertida, un abismo que descendía quizás 1 kilómetro hacia las entrañas del planeta. Las paredes brillaban con un resplandor violeta enfermizo, producto de la radiación residual mezclada con bioluminiscencia de hongos mutantes que crecían en capas gruesas como alfombras, pero lo que realmente llamó su atención fue la estructura en el centro, una torre construida con huesos y metal reciclado que se elevaba desde el fondo del cráter como un dedo acusador apuntando hacia el cielo muerto. Estaba rodeada por lo que parecían ser jardines de criaturas dormidas, formas de todos los tamaños y tipos que yacían inmóviles, pero claramente vivas, sus pechos subiendo y bajando con respiraciones lentas y profundas. Era hermoso y aterrador en igual medida. «Sabía que vendrías», dijo una voz detrás de ella. Amara se giró con su pistola de plasma ya en la mano, pero se congeló cuando vio a la mujer. Era como mirarse en un espejo defectuoso. Tenían el mismo rostro, la misma altura, la misma estructura ósea, pero donde Amara tenía cicatrices de batalla
y piel curtida por el sol químico. Esta mujer tenía piel pálida, de quien vive bajo tierra. Donde Amara tenía cabello corto y práctico, esta mujer lo tenía largo y trenzado con huesos pequeños. Donde Amara tenía ropa de combate remendada 1000 veces, esta mujer usaba túnicas hechas de seda de araña mutante, y en su sien derecha brillaba una marca idéntica a la que Amara llevaba en la izquierda. ¿Quién carajo eres?, preguntó Amara. Aunque una parte de ella ya lo sabía, ya lo había sabido desde que era niña y despertaba con la sensación de que le faltaba algo, de que a alguien le faltaba. Mi nombre es Selene, respondió la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero tú ya lo sabías, ¿verdad? Así como yo sabía el tuyo. Amara, en hermana, la palabra cayó entre ellas como una bomba. Durante 3 días, las hermanas hablaron a no fue fácil. Hubo gritos, acusaciones, momentos en que Amara estuvo a punto de irse y otros en que Selene estuvo a punto de ordenar a sus devotos que la encerraran. Pero siempre, justo antes de que todo colapsara, una de ellas sentía lo que la otra sentía a través de esa conexión inexplicable que compartían, y el impulso de destruirse mutuamente se convertía en algo más complicado: empatía forzada, comprensión involuntaria. Pensó Amara en el tercer día, probablemente otra parte del experimento de sus madres. Asegurarse de que no pudieran simplemente matarse entre sí y terminar con todo rápido. Tenían que entenderse primero. ¡Qué crueldad! El problema, decía Selene mientras caminaban entre las formas dormidas, Amara había dejado de sentir miedo después del segundo día, lo cual era preocupante por sí mismo. Es que ambas opciones son suicidas a su manera. Si la humanidad se aferra a su forma actual, eventualmente las toxinas y la radiación nos extinguirán. Simplemente no estamos construidos para este mundo. Pero si cambiamos demasiado, contraatacó Amara, ¿seguiremos siendo humanos? ¿En qué momento el cambio es tan grande que perdemos lo que somos? Tú hablas de evolución, pero evolución no es lo mismo que mejora. Los dinosaurios evolucionaron en aves, sobrevivieron, sí, pero dejaron de ser dinosaurios. ¿Y eso es malo? Selene se detuvo frente a un tejedor de niebla dormido, una criatura masiva que parecía estar hecha de cristal y humo solidificado. Puso su mano sobre su caparazón y la criatura ronroneó suavemente en su sueño. Mira a esta belleza. Hace 50 años no existía. Es producto de radiación, experimentos genéticos y pura adaptación salvaje. Anne es nueva y es magnífica. También mata personas, señaló Amara secamente. Vi a uno de esos devorar un convoy entero el año pasado. Los gases alucinógenos los hicieron atacarse entre sí hasta que todos estuvieron muertos, incluyendo los niños. Las personas matan personas, respondió Selene. Siempre lo han hecho. Al menos las formas matan porque es su naturaleza, no por odio o codicia o miedo. Hay honestidad en su violencia. Eso es romanticismo de mierda. Y lo sabes, replicó Amara. Ni tu nihilismo es cobardía disfrazada de pragmatismo, contraatacó Selene, girándose hacia ella con ojos brillantes. Tienes miedo de cambiar porque cambiar significa admitir que el mundo antiguo, con todas sus comodidades y certezas, está muerto de verdad. Prefieres morir siendo humana que vivir siendo algo más Y tú tienes miedo de admitir que algunas cosas valen la pena preservar, respondió Amara acercándose hasta que estuvieron cara a cara. Prefieres quemarlo todo y llamarlo renacimiento que hacer el trabajo sucio de mantener vivo lo poco bueno que quedó. Se miraron con furia idéntica, reflejos perfectos una de la otra.
incluso en su antagonismo. Y entonces, simultáneamente, ambas comenzaron a reír. Era Heiza amarga, Heiza cansada, risa de quien ha pasado 3 días discutiendo el destino de la humanidad y se ha dado cuenta de que no tienen ni puta idea de qué hacer. Somos un desastre, dijo Amara limpiándose los ojos. Lo somos, concordó Selene. 2 experimentos fallidos tratando de arreglar un mundo roto con herramientas rotas. ¿Y si no arreglamos nada?, sugirió Amara de repente. ¿Y sí, en lugar de elegir tu camino o el mío, creamos algo diferente? Selene la miró con interés renovado. Anne continúa. Mira, Amara comenzó a caminar mientras organizaba sus pensamientos. Tú tienes razón en que necesitamos adaptarnos. Yo tengo razón en que necesitamos preservar, pero adaptación y preservación no son opuestos reales, son complementarios. Estás proponiendo un híbrido, dijo Selene lentamente, algo que use lo mejor de ambos enfoques. No solo eso. Amara se giró hacia ella con una sonrisa que era mitad salvaje, mitad esperanzada. Estoy proponiendo que dejemos de tratar a las formas como enemigos o como dioses. Son solo vida. Vida adaptándose. Vida sobreviviendo, igual que nosotros. ¿Y si podemos comunicarnos con ellas? No adorarlas, no combatirlas, sino coexistir. Encontrar un equilibrio. Tú dijiste que puedes sentir sus patrones, ¿verdad? Que puedes entender su comportamiento. Selene asintió lentamente. Puedo es como en música. Cada forma tiene su propia frecuencia, su propio patrón de comportamiento. Los Lamacarn cazan en manadas porque sus mentes individuales son simples, pero juntos forman algo más complejo. Los tejedores son territoriales pero negociables. Tienen algo parecido a un código de honor. Los susurradores. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Son los más extraños. A veces creo que no son depredadores en absoluto. Solo quieren compartir información, pero su método de compartir es tan invasivo que mata a las personas. Entonces, no son malos, dijo Amara. Sintiendo que algo se encendía en su mente, solo son incompatibles con nosotros tal como somos ahora. Pero si pudiéramos encontrar formas de interactuar que no terminen en muerte, necesitaríamos zonas neutrales, interrumpió Selene, ahora hablando más rápido mientras la idea tomaba forma. Lugares donde humanos y formas pudieran coexistir sin amenazarse mutuamente. Necesitaríamos traductores, gente como yo, que pueda leer sus patrones. Y necesitaríamos defensores, añadió Amara. Gente como yo que pueda intervenir cuando las cosas salgan mal, porque saldrán mal, especialmente al principio. Un sistema de equilibrio, murmuró Selene, cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer, pero trabajando juntos en lugar de contra el otro. Exactamente. Amara sintió algo extraño en su pecho, algo que no había sentido en años en esperanza. No es perfecto. Habrá muertes, habrá errores, pero es mejor que la extinción lenta de mi camino o la transformación total del tuyo. Selene se quedó en silencio por un largo momento, mirando a las criaturas dormidas que las rodeaban. Finalmente habló, y su voz era diferente, más suave, más humana que cualquier cosa que Amara le hubiera escuchado antes. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que nuestras madres probablemente esperaban que llegáramos a esta conclusión, que todo su experimento estaba diseñado para que encontráramos una tercera opción. O tal vez no, respondió Amara acercándose a ella. Tal vez realmente pensaron que solo había 2 caminos, y nosotras, siendo más listas que ellas, encontramos un tercero,
arrogante pero posible. Selene finalmente sonrió. Sabes que esto va a tomar décadas, ¿verdad, Ann? Si es que funciona. Y hay una buena probabilidad de que no funcione y ambas muramos horriblemente tratando. Lo sé. Amara extendió su mano. ¿Estás dentro? Selene miró la mano extendida por un momento que se sintió eterno. Luego la tomó, y cuando sus palmas se tocaron, las marcas en sus sienes brillaron simultáneamente con luz cegadora. Por un instante, fueron la misma persona. Sintieron lo mismo, pensaron lo mismo, fueron lo mismo. Luego el momento pasó y volvieron a ser dos personas separadas. Pero ahora eran dos personas que habían elegido estar del mismo lado. 6 meses después, Amara estaba de pie en lo que alguna vez había sido Buenos Aires y ahora era algo que desafiaba toda descripción. La ciudad había sido devorada por una jungla vertical de árboles mutantes que crecían en espirales imposibles. Alcanzando alturas de 50 metros o más en sus troncos, brillaban con bioluminiscencia suave durante la noche y sus hojas. Si podían llamarse hojas a esas estructuras cristalinas que captaban radiación en lugar de luz solar, tintineaban como campanas de viento cuando la brisa las tocaba, pero lo más extraordinario era el sonido que producían. Los árboles cantores, como los había bautizado Selene cuando llegaron, emitían vibraciones sónicas que sonaban casi como música. No era música humana exactamente, pero tampoco era completamente alien. Era algo intermedio, algo que hacía que tu pecho vibrara en resonancia y tus pensamientos se volvieran extrañamente claros. Selene estaba en lo correcto sobre otra cosa. También en los árboles parecían almacenar información, no memorias en el sentido tradicional, sino algo más fundamental en patrones en historias químicas del mundo antes del colapso. Cuando ponías tu mano sobre su corteza y dejabas que las esporas suaves invadieran tu sistema, Amara había aprendido a no resistirse, aunque su instinto le gritaba que lo hiciera. Veías fragmentos del pasado, no como recuerdos propios, sino como conocimiento heredado. Era aterrador. Era fascinante. Era exactamente el tipo de cosa que necesitaban para su plan. Los devotos están listos, dijo Tomás acercándose por detrás. En los últimos meses se había convertido en algo así como el embajador entre el culto de Selene y los grupos de sobrevivientes más pragmáticos que Amara había comenzado a reclutar. 50 voluntarios dispuestos a hacer el vínculo. El vínculo, ese era el nombre que le habían dado al proceso. Permitir que las esporas de los susurradores invadieran tu mente de manera controlada, creando una conexión permanente, pero no letal, con la red de conciencia que las formas parecían compartir. No todos sobrevivían el proceso. La tasa de mortalidad era aproximadamente del 30%. Pero aquellos que lo hacían se convertían en puentes vivientes entre dos mundos. ¿Y los cazadores?, preguntó Amara girándose hacia él. ¿Cuántos se unieron al programa de protección? 20 hasta ahora, respondió Tomás. En la mayoría antiguos mercenarios y gente del convoy. No confían en las formas, pero confían en ti. No deberían, murmuró Amara. Apenas confío en mí misma. Por eso confían, dijo una voz conocida. Selene emergió de entre los árboles, su túnica ahora decorada con símbolos que representaban tanto humanos como formas. Había cambiado en estos meses, pensó Amara. Seguía siendo la sacerdotisa, pero ahora había algo más práctico en ella, menos mística, más científica, porque admites tus dudas, porque no finges tener todas las respuestas. Consolador, respondió Amara con sarcasmo, pero sonrió. ¿Cómo está el proyecto de Lima? Complicado.
admitió Selene mientras se acercaba a uno de los árboles y ponía su mano sobre su corteza. El árbol respondió con un acorde suave que hizo eco en todo el bosque. El mercado negro no quiere ceder territorio. Dicen que si empezamos a hacer tratos con las formas, arruinaremos su negocio de cristales de memoria, como si su negocio valiera más que la supervivencia de la especie. El dinero siempre vale más que la supervivencia para algunos, comentó Amara. ¿Necesitas que envíe un equipo de persuasión? Quizás. Selene la miró de reojo. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre no resolver todo con violencia? Lo recuerdo. También recuerdo que dijimos que usaríamos violencia cuando fuera necesario. ¿Es necesario? Selene suspiró probablemente. Pero dame una semana más para intentar diplomacia antes de que empieces a romper rodillas. Traton caminaron juntas entre los árboles, escuchando su canto constante. Era extraño, pensó Amara, como algo que hace 6 meses la hubiera llenado de terror, ahora la calmaba. Los árboles no eran enemigos, tampoco eran dioses, solo eran árboles, adaptados de forma extrema, pero fundamentalmente no diferentes de los árboles del mundo antiguo. Todo era cuestión de perspectiva. ¿Alguna vez te preguntas si nuestras madres estarían orgullosas?, preguntó Selene de repente. Amara lo pensó por un momento. Creo que estarían confundidas y probablemente molestas de que no elegimos ninguna de sus opciones. Bien, dijo Selene con satisfacción, que se jodan por usar a sus propias hijas como conejillos de indias. Amara Rion era más fácil reír últimamente, como si algo dentro de ella que había estado roto por mucho tiempo, finalmente estuviera sanando. Tenemos que hablar sobre el puente interminable, dijo Amara, cambiando de tema. Los informes dicen que hay una migración masiva hacia él. Han cientos de personas tratando de cruzar. ¿Hacia dónde van? No lo saben. Solo saben que tienen que llegar al otro lado. Es como una compulsión colectiva. Selene frunció el ceño. Eso suena a influencia de susurradores. ¿Hay un nido cerca del puente? 3. Según nuestros exploradores, todos activos. Mierda. Selene se frotó la cara. Si los susurradores están manipulando a la gente hacia el puente, debe haber algo allí, algo que quieren que encontremos, o algo de lo que quieren alejarnos, o ambos, añadió Amara. Con las formas, nunca nada es simple. Necesitamos ir, dijo Selene con decisión. Tú, yo, un equipo mixto de vinculados y cazadores. Si hay algo importante en el puente interminable, necesitamos saberlo. ¿Cuándo salimos? Mañana al amanecer. Selene la miró con esa expresión que Amara había aprendido a reconocer, a la expresión que significaba que su hermana estaba por decir algo importante y Amara. Si esto sale mal, si no regresamos, Tomás sabe qué hacer. El proyecto continuará. Optimista como siempre, respondió Amara, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto de supervivencia, ese que la había mantenido viva durante 24 años, le gritaba que algo malo estaba por suceder, pero por primera vez en su vida, no estaba sola enfrentando lo que venía. El puente interminable era peor de lo que Amara había imaginado. Se extendía a través de lo que alguna vez fue el Canal de Panamá, pero las construcciones desesperadas de décadas lo habían convertido en una pesadilla arquitectónica de metal, retorcido madera podrida y huesos, siempre huesos. El mundo nuevo estaba construido sobre montañas de huesos. Tenía 200 kilómetros de largo ahora, dijeron los mapas antiguos, aunque nadie sabía con certeza, porque nadie había llegado al otro lado y regresado para contarlo. El equipo que Selene y Amara habían reunido era pequeño, pero capaz a 10 vinculados que podían sentir la presencia de las formas.
5 cazadores que podían matarlas si era necesario, y las 2 hermanas liderando desde el frente. Suficiente para explorar, no suficiente para conquistar. Los susurradores están cerca, murmuró una de las vinculadas, una mujer joven llamada Iris, cuyas pupilas se habían vuelto permanentemente dilatadas después del proceso. ¿Puedo sentir su canción? ¿Nos están llamando? ¿Es una trampa?, preguntó Amara, su mano descansando sobre su pistola de plasma. No lo creo. Iris ladeó la cabeza como un pájaro escuchando sonidos inaudibles. Es más como una invitación. ¿Quieren mostrarnos algo? Las últimas 5 personas que siguieron invitaciones de susurradores terminaron con sus cerebros derretidos, señaló uno de los cazadores. Un hombre mayo llamado Roque, que había perdido un ojo en un encuentro con un Lamacarn. Por eso, Iris va primero, dijo Selene, con voz tranquila pero firme. Ella puede entender su lenguaje mejor que nosotros. Si detecta peligro, nos retiramos inmediatamente. Continuaron adentrándose en el puente. La estructura crujía constantemente bajo sus pies, un recordatorio de que en cualquier momento todo podría colapsar y enviarlos 200 metros hacia las aguas tóxicas de abajo. Amara trató de no pensar en eso. Trató de no pensar en que su cicatriz bioluminiscente había comenzado a pulsar más rápido desde que entraron al puente, como si respondiera a algo. Después de 2 horas de caminata, llegaron a una sección del puente que era diferente del resto. Aquí, los susurradores habían crecido en profusión, sus formas parecidas a helechos cubriendo cada superficie disponible. Brillaban con luz verde suave y emitían un zumbido constante que hacía que los dientes de Amara vibraran. En el centro de esta sección había algo que hizo que todos se detuvieran en seco. Era una cápsula, del mismo tipo que se usaba en los laboratorios antiguos para preservación criogénica. Estaba cubierta de susurradores, pero seguía intacta. Su ventana transparente, mostrando lo que había dentro. Una mujer congelada en el tiempo, y tenía el mismo rostro que Amara y Selene. «¡Mierda!», susurró Amara mientras se acercaba lentamente. «¿Qué? Es otra», dijo Selene, y había algo roto en su voz. «Otra hermana, una tercera. Eso es imposible». Roque se adelantó, mirando la cápsula con incredulidad. Las doctoras dijeron que solo habían creado 2 embriones. Las doctoras mintieron, respondió Selene mientras tocaba el vidrio de la cápsula con dedos temblorosos. ¿O no nos dijeron toda la verdad? Esta debe ser. ¿Qué? Un respaldo, un plan C. Iris se acercó, permitiendo que los susurradores tocaran su piel. Sus ojos se pusieron completamente blancos mientras procesaba la información que las criaturas le transmitían. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. No es un respaldo, es el original. Ustedes 2 son las copias. El silencio que siguió fue absoluto. «Explícate», exigió Amara, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies otra vez. Iris parpadeó y sus ojos volvieron a la normalidad. Los susurradores guardan memorias químicas de todo lo que tocan. Esta cápsula tiene más de 50 años a la mujer dentro. Ella es la Fuentan, la primera. Las doctoras la clonaron 2 veces, modificando cada clon para representar diferentes caminos evolutivos. Pero ella, la original, no fue modificada en absoluto. ¿Por qué?, preguntó Selene. ¿Por qué crear una original y 2 versiones modificadas? Porque necesitaban un punto de comparación, respondió Iris, señalando instrumentos de medición conectados a la cápsula, para ver qué tan lejos cada modificación se desviaba de la humanidad base. Ella es el control del experimento, ustedes son las variables.
Amara sintió algo quebrarse dentro de ella. No eran solo experimentos, eran copias, fotocopias de alguien más, modificadas y enviadas al mundo como versiones defectuosas de un original perfecto. ¿Está viva?, preguntó con voz apenas audible. Iris puso su mano sobre la cápsula, consultando con los susurradores. Si hay en estasis criogénica. Los susurradores la han estado protegiendo. No sé por qué, pero la consideran tan importante, sagrada, casi. «Despiértenla», ordenó Selene de repente. «¿Continuará?»,